Entrevista con Alejandro Rubio. Bienvenido Alejandro, gracias por atendernos en el huerto y para las personas que nos escuchan, si quieres presentarte un poquito. Bueno, pues soy Alejandro Rubio, soy fisioterapeuta y sobre todo diría que me centro en el trabajo con el ejercicio de fuerza como medio de rehabilitación y de terapia física. Y nada, trabajo en un centro de fisioterapia en Alcalá de Henares, que por suerte tiene un gimnasio maravilloso. Y luego también dedico un poco parte de mi tiempo a divulgar en redes sociales y poquito más. En tus posts hablas sobre lo bueno que es el deporte, ¿no? Entonces quería saber hasta qué punto es nocivo, o sea, peligroso, el no hacerlo, el ser una persona sedentaria. Bueno, pues está claro que al final las personas, como todos los seres vivos y todos los animales, estamos hechos para movernos, o sea, tenemos capacidad de movimientos respecto a otros seres vivos, que lo quería decir antes, como las plantas, que no están hechos para moverse. Entonces, evidentemente tenemos que movernos. De hecho, el movimiento siempre ha sido para nosotros una necesidad básica para la supervivencia, ya sea para comer, para buscar un lugar donde poder cobijarnos del frío, etc. Por lo cual, a nuestros días, es verdad que a lo mejor no tenemos esas necesidades de supervivencia y es lo que nos ha convertido en una sociedad cómoda y en una sociedad sedentaria, como tú me preguntas. Es imprescindible que nos movamos, porque al final, como estamos rodeados de tantas comodidades, tendemos a no movernos, tendemos a trabajar y estar mucho tiempo parados, al final llevar un estilo de vida bastante sedentario, y eso finalmente al final va a repercutir en una disminución de la calidad de vida, va a repercutir en aumento de los dolores crónicos. Durante los últimos tiempos han aumentado muchísimo los dolores que no refieren ninguna causa concreta, que no refieren un traumatismo, típicos dolores de cuello, dolores lumbares, dolores de rodilla, que a lo mejor no tienen una causa concreta, simplemente es que no estamos adaptados al movimiento y al final nuestros tejidos demandan movimiento de una forma o de otra, por lo cual es súper nocivo llevar un estilo de vida sedentario. Y tú también hablabas un poco de esto, ¿no? Del origen del dolor, si se debía a una mala postura o no, o se debía más a esto, ¿no? Claro, es que muchas veces tendemos a asociar dolores a los que no somos capaces de atribuirle una causa a cosas que a lo mejor culturalmente se nos han enseñado y no son así. Por ejemplo, las malas posturas al dormir. ¿Cuántas veces escuchamos los fisios este discurso? Realmente, durmiendo es muy complicado adquirir una mala postura. O en el trabajo, no es cuestión de una mala postura, es cuestión de una postura mantenida durante mucho tiempo. Es decir, volvemos a lo mismo, falta de movimiento. Cuando falta movimiento, nuestros tejidos al final pues sufren. Tenemos que imaginar que el cuerpo es como el agua. Cuando el agua se mueve, el agua está fresca, está limpia, está bien, está perfecta. Sin embargo, cuando el agua no se mueve, el agua se estanca, el agua huele mal, el agua se pudre, el agua se vuelve un agua inútil. Pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo, estamos hechos en su mayoría de agua. El cuerpo necesita movimiento y los tejidos necesitan que fluya la sangre para poder mantenernos pues sanos, simplemente. O sea que muchas veces el dolor no es ni por una mala postura ni por cualquier cosa rara que se nos ocurra, simplemente por una falta de actividad física, una falta de movimiento que se refleja en este tipo de dolores a los que no se les puede atribuir una causa aparente. Y el tema, por ejemplo, de los niños y de las personas mayores a la hora de hacer deporte está un poco como que ya son personas que a lo mejor en tema ancianos son sedentarias, en tema niños que no pueden levantar pesas, que no pueden hacer musculación, y de eso también hablas un poco. Sí, a ver, son como temas muy diferentes. Primero estaría el tema de los niños, que los podemos entender como menores de 15 o de 12, según para qué. Y luego está el tema de los mayores. En cuanto al tema de los niños, vivimos en una sociedad, volviendo a lo mismo, que es muy fragilizadora. Somos muy cómodos y estamos muy sobreprotegidos. Y como encima los deportes de fuerza, de una forma completamente errónea, se asocian a que pueden ser lesivos, cuando simplemente son lesivos si no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Claro, niños que son como el colectivo al que más tendemos a proteger, junto a una actividad que tendemos a demonizar sin motivo, pues es una combinación perfecta para generar pues niños que no entrenan fuerza.
Y además hay muchos mitos, como que si entrenas fuerza te quedas pequeño y cosas así raras, que es cierto que el entrenamiento de fuerza en niños yo tampoco lo veo como una prioridad. Primero porque no es necesario y segundo porque no es un ejercicio ni muy divertido para los niños ni muy sociable, ¿no? No es un deporte colectivo como puede ser pues el voleibol, el balonmano, el fútbol, incluso el tenis, que suelen entrenar siendo muchos niños, por lo cual a lo mejor no es el deporte ideal, pero es cierto que a lo mejor para algún momento muy concreto, niños un poco más mayores, para un proceso de rehabilitación, pues sí es interesante incluir el ejercicio. Y en cuanto a los mayores, pues sí, se vuelven poblaciones muy sedentarias porque también les fragilizamos bastante y les sobreprotegemos bastante y tendemos a creer que son capaces de hacer menos de lo que son capaces de hacer. Pero ya se ha demostrado que con el ejercicio de fuerza se reduce la pérdida de masa muscular, se reduce el riesgo de caída, se reduce el riesgo de mortalidad, es decir, los beneficios son incalculables. ¿Y crees que en las personas en general es mejor, o sea, hay un ejercicio mejor si utilizamos el cardio, es mejor si utilizamos musculación? Bueno, yo creo que de forma general también depende mucho de los objetivos de cada persona, pero el tipo de ejercicio que más beneficios parece que está mostrando es el ejercicio de fuerza. Que al final el ejercicio de fuerza es todo tipo de ejercicio, ¿no? Porque en todos los ejercicios tienes que hacer fuerza, pero el ejercicio con cargas pesadas, aunque luego hay muchas variedades, ¿no? Hay muchas variantes, como puede ser la calistenia con autocargas, el crossfit, típico levantamiento de pesas del mundo del fitness, lo puedes enfocar como quieras, pero al final el ejercicio con cargas pesadas y con intensidades elevadas parece ser el más adecuado y de hecho un poco bajo mi punto de vista y en base a lo que yo conozco y yo me he informado porque al final hay muchas cosas que se me escapan, lo ideal podría ser meter la mayoría de la actividad que realizamos en un ejercicio de fuerza y luego el resto introducirlo en un ejercicio más cardiorrespiratorio como el que tú comentas, que puede ser pues correr, bici, etcétera. Y tú como fisio, ¿cuánto crees que es de importante una buena postura a la hora de hacer ejercicios de levantamiento de peso? Bueno, este es un tema bastante complicado porque da mucho que hablar. Creo que una buena postura es importante en función de qué. O sea, esto viene un poco a referirse al tema de los ejercicios lesivos, si te puedes hacer daño si estás mal colocado, etc. Bueno, pues los ejercicios lesivos no existen. Existen las cargas lesivas. Y nuestro cuerpo está hecho para moverse, a no ser que trabajemos en unos rangos de las articulaciones extremos y raros, en los que la articulación no puede llegar a tanto porque se luxaría, que no existen ejercicios así a priori. Los ejercicios no son lesivos, todo depende de las capacidades que tú tengas y si lo estás adaptando o no a tus capacidades. Entonces, ¿que una postura puede ser importante? Bueno, si tus músculos no están capacitados para mantener esa postura, tienes dos opciones. O mejoras la postura para que ergonómicamente te cueste menos y puedas realizar el movimiento centrado a lo mejor al grupo muscular que te interesa trabajar, o baja la carga y trabaja con menos peso y podrás mejorar la capacidad de mantener esa postura. Por lo cual todo depende del nivel de adaptación en el que tú estés y de que hagas el ejercicio que hagas, lo consigas adaptar a tu nivel, consigas trabajar con una intensidad suficiente para generar un estímulo, pero sin que sea una intensidad que pueda ser lesiva para ti, que supere tus capacidades. O sea que a priori no hay ningún ejercicio lesivo que se haga en el gimnasio como algo normal, ¿no? No, desde luego que no. O sea, hay ejercicios que tienen más capacidad de ser lesivos. Potencialmente pueden ser más lesivos, porque a lo mejor llevan las articulaciones a un rango menos neutral, los separan más de su rango neutral y pueden ser más lesivos, por lo cual en esos ejercicios hay que tener más cuidado, estar más atento de las sensaciones y escuchar mejor al cuerpo y a lo mejor bajar un poquito la carga. Pero no existen ejercicios lesivos como tal. Y otra cosa de la que me hablabas, hablando de la lesión, un poco del dolor, decías que con música el dolor se palía mucho mejor, como que podemos resistir mucho más haciendo un ejercicio que puede costarnos. Claro, al final la música simplemente es un ejemplo de la relación que tiene la atención con el dolor. El dolor es muy atencional. Existen casos de personas, un caso de una persona que se clavó un clavo de hierro en la bota y estaba muerta de dolor. Llegó al hospital, cuando se quitó la bota, el clavo había pasado entre los dedos, no le había hecho daño. ¿Qué es lo que pasa? Su atención estaba tan centrada y su interpretación era de una percepción de amenaza tan elevada que había sido capaz de generar el dolor. Pues cuando ponemos música o centramos la atención
en otros factores que pueden ser además súper agradables para la persona que tenemos delante, pasa justo lo contrario, que se reduce la percepción de amenaza, se sienten en un entorno más cómodo, se sienten además en una zona segura y protegida junto a una persona en la que confían, y encima su atención está centrada en algo que les gusta tanto como la música. Pues esto al final como que va a distraer la atención del dolor y a lo mejor va a todas esas barreras que nosotros mismos nos ponemos, ya sea por miedo o por hipervigilancia o por actitudes similares, que esas barreras vayan desapareciendo y realmente se demuestren las funciones que somos capaces de ejecutar. Y quería cerrar con una pregunta bastante, creo que importante en tu caso como fisioterapeuta, y es la diferencia que hay entre un entrenador y un fisio, porque creo que a veces no se piensa en la figura del fisioterapeuta a la hora de un entrenamiento. Claro. Bueno, me gusta mucho que me preguntes esto porque es algo de lo que personalmente me afecta mucho y que me gusta aclarar. Entonces, una de las competencias básicas y de las principales herramientas terapéuticas del fisioterapeuta es el ejercicio terapéutico. Y es una de sus competencias. Nuestra profesión se describe de esa forma. Partiendo de ahí, nosotros nos encargamos de pautar ejercicio a las personas que tienen una patología o que viven con dolor. Ya está. Normalmente trabajamos con ejercicio para reducir el dolor o mejorar la funcionalidad, las actividades de la vida diaria que han sido deterioradas y que hemos perdido debido a esa patología. Mientras que el entrenador entrena como mejora de la salud en personas que no tienen dolor o que no tienen patología. A ver, si estamos hablando a lo mejor de una persona que tiene una enfermedad crónica que la acompaña durante toda la vida y la tiene controlada, supongamos una persona que a lo mejor vive con una hemiparesia o que a lo mejor tiene una hernia que no le da dolor y todo esto, pues esa persona también sería del entrenador. O luego también personas que buscan rendimiento o personas con unos objetivos estéticos. Ya está. Es verdad que hay algunas personas que están en una delgada línea que podría oscilar entre uno y otro, personas que no tienen mucho dolor, cosas así. O sea, al final no son líneas gruesas que separan una profesión y otra. Son profesiones muy cercanas y bajo mi punto de vista lo mejor sería generar equipos multidisciplinares donde un paciente pueda ser abordado tanto por un entrenador como por un fisio, o ser derivado del fisio al entrenador cuando termina el proceso de la patología y ya esa persona va en busca de rendimiento o de salud, pero de una forma mucho más preventiva. Vale, pues muchas gracias, esto era todo.